esta noche. Vamos a tocar un tema importante para todos los que nos desempeñamos, también para los agentes o las personas que se desempeñan como funcionarios. Es importante que esta información, pero un poco más también para aquellos que nos desempeñamos como defensores privados, como litigantes en nuestra labor profesional, y pues por ende saber cómo será esta mm, labor en el sistema penal acusatorio. Y quiero hacer un comentario. Este será un seminario, vaya, por decirlo de alguna manera, introductorio a los aspectos de la defensa privada, porque es tan amplio el tema que, que no alcanzaríamos 2 horas para tocar este punto. Sin embargo, en esta noche yo voy a tratar los aspectos más importantes o los aspectos esenciales de la defensa o de la actuación de la defensa en el sistema penal acusatorio. ¿Cuáles son los aspectos incluso legales que nos toca la Constitución y la mayoría de los códigos procesales penales de los estados que ya cuentan con él respecto a la actuación y el derecho de defensa? Posteriormente, en un complemento a este seminario, pues ya hablaremos específicamente de las facultades de investigación que puede tener la defensa y cómo llevaría a cabo esas facultades de investigación ya en proceso, de una manera práctica en el proceso penal acusatorio. Pero para poder llegar a ese punto, pues tenemos primero que hablar de cómo se integra el derecho a la defensa y cómo se realiza esa actuación del defensor, o cómo son esas facultades, o con qué facultades cuenta el defensor en el sistema penal acusatorio. Vamos a dar inicio. Por favor, indíquenme si las diapositivas están avanzando. Para que no nos pase lo que ayer, por ejemplo. Muy bien, la diapositiva avanzó, perfecto. Eh, Cuando hablamos de derecho a la defensa, ¿qué consideraciones preliminares tenemos que este, hacer respecto al derecho a la defensa? Bueno, primero que nada decimos que el derecho a la defensa es un derecho inviolable. Es un derecho inviolable y que forma parte o se encuentra presente en toda etapa del procedimiento, correspondiendo pues a los jueces garantizarla sin preferencias ni desigualdades. Todos sabemos constitucionalmente, a nivel también de legislación local, incluso me voy más allá, a nivel de tratados internacionales, toda autoridad que intervenga en los actos de un proceso penal debe velar porque el imputado conozca los derechos que le otorgan al tener esa condición, y conozca o sepa que uno de esos derechos es su derecho a la defensa técnica. ¿Cómo es la intervención de la defensa? Bueno, con las excepciones que prevé, que se encuentran previstas en la ley, es decir, en los códigos procesales, el imputado tiene derecho a intervenir personalmente en las actuaciones judiciales y a formular peticiones y observaciones que considere oportunas, pero esta intervención puede hacerla por sí o por medio de su defensor. El derecho de defensa se integra o se ejerce más bien tanto por el imputado de manera directa o por su defensor. Claro está que el imputado no podría, de cierta manera, a menos de que fuera perito en derecho, ejercer esas facultades, y él delega esta función en su defensor, que es el perito en derecho. Eh, ¿Cómo son las comunicaciones del defensor, o en qué momento puede el defensor tener comunicación con, con su defensa o con su cliente en el sistema penal acusatorio? Eh, bueno, cuando el imputado está privado de su libertad, la persona que sea la encargada de custodiarlo, ya sea en los separos de la agencia del Ministerio Público, en las cárceles públicas, municipales, o bien en algún centro penitenciario, esta persona debe comunicar al juez o al tribunal, o en su caso al Ministerio Público, eh, las peticiones que éste le formule
que éste le formule respecto a tener comunicación con su defensor y por lo tanto este encargado del centro penitenciario debe asegurar esa comunicación con su defensor. ¿Por qué? Porque si no la asegura, entonces estaría cometiendo una falta que incluso puede ser sancionada por la ley penal, puede estar cometiendo algún tipo penal que se encuentre previsto en alguno de los códigos penales dependiendo del estado en que se trate. Les quiero poner un ejemplo, no sé si esta sea la redacción de los códigos penales, del código penal, perdón, de donde ustedes se encuentran. Este ejemplo lo tomé del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establece un tipo penal conocido como desaparición forzada de personas. La verdad, creo que no en todos los estados de la República está tipificada esta figura delictiva, pero podríamos mencionar que un delito que se pudiera cometer en el caso de que esté en su código un tipo penal como este, ya sea con esta misma nominación, bajo este mismo rubro, o algún tipo penal similar, con una redacción similar, pues podríamos mencionar como un ejemplo, lo podríamos mencionar como un ejemplo. Dice el delito de desaparición forzada de personas al servidor público con los motivos o atribuciones detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, sin reconocer la existencia de tal privación, o niegue información sobre su paradero, y esto ahí viene lo importante, impidiendo con ello el ejercicio de recursos legales y garantías procesales procedentes. Es decir, uno de esos recursos legales y de esas garantías procesales, pues lo integra evidentemente el derecho de comunicación del defensor o más bien del imputado con su defensor. Por ejemplo, en el estado de Chihuahua se sanciona con 15 a 40 años y 300 a 1000 días de multa e destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo hasta por 10 años. Entonces, por lo tanto, este sería un ejemplo de alguna sanción que se le dé a la violación al derecho de comunicación que puede tener, o que tiene más bien, el imputado con su defensor. Pero, ¿cuándo nace ese derecho de defensa? Es decir, ¿cuándo está la autoridad obligada a eh, reconocer ese derecho de defensa y por ende todas aquellas garantías procesales que tiene el imputado con motivo de su detención o de su señalamiento como posible partícipe? Bueno, la mayoría de los códigos procesales penales tienen una redacción en este sentido similar. Puede variar una o dos palabras, pero en esencia la redacción es la misma. Y nos dicen los códigos procesales penales de corte acusatorio que toda persona, desde el momento de su detención o comparecencia, y a partir de la realización de cualquier diligencia ante el Ministerio Público o autoridad judicial, con el carácter de posible autor o partícipe de un hecho punible, y hasta la ejecución de la sentencia, es decir, el derecho a la defensa se integra más allá de la sentencia condenatoria en el caso que esta ocurra. Se tendrá derecho a una defensa adecuada por licenciado en Derecho con cédula profesional debidamente registrada. Entonces, en resumen, la defensa penal nace desde el momento de la detención o comparecencia, porque puede ser que la persona no esté detenida, pero comparezca ante el Ministerio Público para hacer valer sus derechos o realizar alguna actuación en la investigación desformalizada. Y nos dice, a partir de cualquier diligencia ante el Ministerio Público o autoridad judicial, a partir de cualquier diligencia, entonces, en ese momento nace el derecho de defensa y por lo tanto tendrá derecho, evidentemente, a un defensor, eh, pero no cualquier defensor, sino que decíamos incluso en los seminarios previos, tiene que ser un defensor técnico, un perito en derecho, licenciado en derecho con cédula profesional debidamente registrada, desapareciendo pues con ello la figura de la persona de confianza. ¿Qué nos dice la Constitución del derecho de defensa y del ejercicio de ese derecho? Bueno, pues nos habla en algunas de las fracciones del artículo 20, apartado B, específicamente las más concretas respecto a el derecho de defensa. Tenemos la fracción segunda, que tiene derecho a guardar silencio desde el momento de su detención y haciéndosele saber en ese momento
este derecho de no autoincriminación y por lo tanto quedando prohibida también toda incomunicación, lo que mencionábamos hace unos momentos. Y la misma Constitución nos dice, esta incomunicación será sancionada por la ley penal. Entonces, evidentemente, en todos los códigos penales de las diferentes entidades federativas debe existir alguna figura típica que señale, tenemos una pregunta, que señale que se está cometiendo algún ilícito con motivo de la este, con motivo mm, de la incomunicación. La pregunta, por ejemplo, que tenemos a Eduardo Saldaña me dice sí, bueno, yo creo que es respecto al tipo penal de la incomunicación con su defensor y, por ejemplo, permítanme, Mario Alberto Díaz me dice, si el imputado quiere nombrar a su defensor particular y que por la distancia en que se encuentre no sea posible su asistencia, se le nombrará un defensor de oficio que esté capacitado para su defensa. Así es, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es estos nombramientos de defensor, cómo se realiza el nombramiento de defensor. Ahorita yo creo que cuando lleguemos a ese punto, si no doy contestación a tu pregunta, cuando lleguemos a esa diapositiva, por favor recuérdamelo, Mario, para que no se me pase darle contestación a tu pregunta. Este, bueno, y entonces nos dice, la confesión rendida sin la asistencia de defensor carece de todo valor probatorio. Esto tiene relación con algo que más adelante voy a tocar. ¿Qué nos dice la fracción quinta? Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. De igual manera, en un momento más voy a ahondar en ello, pero hasta ahorita podemos decir que el imputado y por supuesto su defensor tienen acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante el juez, puede consultar estos registros. ¿Para qué? Pues para preparar su defensa, para llegar a la audiencia de control de detención y a la audiencia de vinculación al proceso, conociendo precisamente de qué se trata o cuál es el motivo de su detención o en qué se basa la gente del Ministerio Público para proceder a la judicialización de su asunto, de su detención. Se dice que a partir de este momento, es decir, desde el momento en que se pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo, o antes de su primera comparecencia, es decir, antes de la judicialización del caso, no podrá mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley, cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el ejercicio del derecho de defensa. Voy a ahondar un poquito en esta situación, ha sido materia de preguntas en lo que fue el módulo de introducción, el módulo 1 del seminario de introducción, cuando hablábamos de la no reserva o la no secrecía de la investigación para el imputado. Decíamos en ese seminario que la repetición de hecho fue el día de ayer, decíamos, el imputado tiene derecho a estos registros, no se le puede ocultar absolutamente nada de lo que obra en la carpeta de investigación y hablábamos de dos momentos. Un momento cuando se encuentra detenido, evidentemente, con ese solo hecho de estar detenido, ya no se le puede negar ningún antecedente de investigación ni ningún dato que se encuentre en la investigación. El otro momento, decíamos, puede que no esté detenido y mientras no se le llame a entrevistarse a la agencia del Ministerio Público o a alguna diligencia a la agencia del Ministerio Público, pues evidentemente no hay ningún problema de que el Ministerio Público tenga los datos en reserva, que nadie tenga acceso a ellos. De hecho, nadie debe tener acceso a ellos. Pero si el Ministerio Público, un imputado que no está detenido, lo manda a llamar a la agencia del Ministerio Público para alguna actuación, y no solamente el Ministerio Público, también la policía. Recuerden que la investigación está delegada en los agentes policíacos. Si el Ministerio Público o el órgano investigador requiere al imputado o de alguna manera le hace ver que hay un señalamiento que lo puede hacer posible autor o partícipe de un hecho delictivo, a partir de ese momento no puede mantener en reserva las actuaciones. A partir de ese momento ya le tiene que dar acceso a todos los registros de la investigación.
Y el tercer momento es, bueno, no se encuentra detenido, nunca fue requerido, o el Ministerio Público no necesita al imputado o la policía no necesita hacerle el conocimiento que hay una investigación durante la fase desformalizada, pero sí al llegar a su primer comparecencia ante el juez, entonces ahí él tendrá derecho a consultar esos registros y a partir de ese momento no se le podrá tener reserva de las actuaciones de investigación. Luego nos dice la Constitución, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley. ¿Cuáles son esos casos excepcionales? Ayer lo mencionábamos e incluso una asistente al seminario, la licenciada Cintia, nos preguntaba un ejemplo de un caso en el cual se pudiera reservar alguna actuación de investigación. Y decíamos, cuando alguna actuación necesite de la secrecía para el éxito de la misma, es decir, si va a haber una aprehensión de un coimputado o de un copartícipe o un cateo en alguna residencia de algún copartícipe, evidentemente se va a reservar esas actuaciones a petición del Ministerio Público y la ley establece los requisitos para ello al juez para que le autorice reservar esas actuaciones hasta en tanto se consiga el éxito de lo que busca o desaparezca la causa por la cual solicitó la reserva. Eh, pero esa reserva no será eterna o no será durante todo el proceso, sino que llegará un momento en el que oportunamente deba ser revelado para que no afecte el derecho de defensa. Entonces, eso es lo que nos habla la fracción sexta del artículo 20 constitucional, apartado B. La fracción octava dice, tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado. Evidentemente, al referirnos a abogado, la ley secundaria es más amplia y habla ya de que es un licenciado en Derecho, es lo que entendemos todos por abogado, un licenciado en Derecho con título expedido y cédula de vida antes registrada, el cual lo elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención, es decir, incluso antes de comparecer ante la autoridad. Y nos dice, si no quiere o no puede nombrar un abogado después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público y tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y este tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Y aquí voy a dar un poco un avance en la contestación de la pregunta que me hacía Mario. Si nombra un defensor particular que no está en el lugar, evidentemente esto no puede retardar el curso del proceso. Y en ese momento, pues no existe materialmente la forma de que el defensor nombrado por el imputado, el defensor particular, asuma la defensa. En ese momento, la autoridad tiene la obligación de nombrarle un defensor público, hasta en tanto el defensor nombrado por el imputado pueda comparecer, hacerse cargo materialmente de la defensa. Ese nombramiento recae sobre el particular, pero él no se encuentra en el lugar, no se encuentra en la ciudad, o no se encuentra en ese momento en posibilidades de enterarse de ese nombramiento. No puede vulnerarse el derecho de defensa. Recuerden que es inviolable ese derecho a respecto a tener que esperar al particular. Entonces ahí el Ministerio Público o la autoridad estará obligada a nombrar un defensor público. Evidentemente, la mayoría de los defensores públicos que ya intervienen en el sistema acusatorio están debidamente capacitados para hacerlo, hasta en tanto el defensor particular pueda hacerse cargo de esa obligación que le recae al nombramiento que le está haciendo el imputado. Entonces, aquí adelanto un poco tu respuesta, Mario. Más adelante vuelvo a tocar este tema en otra diapositiva. Entonces, hablando de lo anterior, dice, tiene derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso. Ojo aquí, del proceso. Cuando hablamos de proceso estamos hablando de actuaciones ante la autoridad judicial. Y tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se lo requiera. Recordemos, no es el mismo concepto, al menos para mí. Si alguien tiene un concepto distinto, evidentemente hay derecho de réplica. No es el mismo concepto procedimiento penal que proceso penal. ¿Desde cuándo? Entonces, o tomando en cuenta lo anterior, si habla de que todos tiene derecho a estar presente en todos los actos del proceso, en los actos que no son del proceso penal, es decir, actos del procedimiento, como la investigación desformalizada, es necesaria la presencia del defensor en estas etapas o en estos actos de la investigación desformalizada. Bueno,
En el sistema penal acusatorio no es exigible la presencia del defensor en todos los actos de investigación desformalizada. Y yo aquí lo recalqué en la diapositiva. No es exigible, es decir, no es necesario o no se exige al Ministerio Público que lo tenga que citar a que comparezca a los actos de investigación. Pero sin embargo, si el defensor quiere estar presente, se le tiene que dar acceso. Y eso nos lo dice un poquito más abajo, que dice, en todo momento tendrá acceso a los antecedentes de investigación. Si el defensor quiere comparecer a los actos de investigación desformalizada, lo puede hacer. Sin embargo, no existe una obligación, tenemos pregunta, para que el Ministerio Público lo tenga que citar. Nos dice, ¿y por qué no es exigible? ¿Por qué causa? Bueno, ¿por qué no es exigible? Porque el ejercicio, primero que nada, porque la investigación, Leonardo Tello, Leonardo nos hace la pregunta, porque la investigación, Leonardo, es desformalizada. Es decir, no se están efectuando actos de prueba, no estamos desahogando prueba en la fase de investigación desformalizada. Lo que se está realizando en esa fase de investigación es la búsqueda de antecedentes que en un momento dado se convertirán en medios de prueba, que una vez admitidos como medios de prueba en la etapa respectiva, serán desahogados y valorados en la etapa de juicio. Recordemos, el único momento que en el proceso penal acusatorio estamos en presencia de desahogo de prueba y entonces sí requeriríamos la presencia del defensor para hacer valer los derechos del imputado mediante el ejercicio del principio de contradicción sería la etapa de juicio exclusivamente. En la fase de investigación desformalizada, lo que se está realizando o lo que el Ministerio Público está realizando no son pruebas. Entonces, ¿a qué me refiero? Que por sí solas no sirven para sentenciar a una persona. Por lo tanto, la esencia del sistema penal acusatorio es que entonces no tiene necesidad que el defensor esté presente forzosamente para desahogar esos actos de investigación, pues entonces estaríamos dilatando o obstaculizando el mismo proceso. Por esa razón, no es exigible, reitero, no es exigible que esté. Si el defensor quiere estar presente, puede estar presente. No hay ningún problema. No sé si haya quedado contestada tu pregunta, Leonardo. Voy a ahondar en esto a lo largo de la presentación. Si no es así, pues házmelo saber a través de la ventana de mensajes. Pero la misma ley o los mismos códigos procesales penales nos dicen, excepto en los supuestos en diligencias de carácter personalísimo para el imputado, como lo son el reconocimiento de persona y la declaración en que ésta pueda rendir ante el Ministerio Público cuando la legislación así lo autorice. ¿A qué nos referimos, Leonardo? Muchísimas gracias. Ok, seguimos ahondando en esto. Este, ¿Por qué en actos de carácter personalísimo sí es necesaria la presencia del defensor, aun y cuando no son pruebas? Bueno, porque entonces estamos en presencia de actos en los cuales puede vulnerarse el derecho de no autoincriminación del imputado. ¿Cuáles son esos actos de carácter personalísimo en la etapa de investigación desformalizada? Ayer los mencionábamos. Básicamente son dos y puede existir otro acto de carácter personalísimo, no directamente con el imputado, pero sí que trasciende puede trascender en la vulneración del derecho de contradicción. Los dos primeros son, aquí lo dice, el reconocimiento de persona, es decir, aquel reconocimiento en el cual se forman 4, 5, 6 personas frente a un espejo y detrás de un testigo puede reconocer físicamente a la persona que cometió el delito, o también ese reconocimiento incluso puede ser por fotografía. Se le presentan 4 o 5 fotografías a una persona y evidentemente tiene que estar presente un defensor para que se asegure que se están cumpliendo los requisitos de ley para no condicionar ese reconocimiento a la figura del imputado, sino que este sea de manera espontánea, el reconocimiento sea espontáneo. Y evidentemente esto le da más legitimidad a este señalamiento o a esta incriminación directa. Y consecuentemente también lo es la declaración que éste pueda rendir ante el Ministerio Público cuando la legislación lo autorice. Hemos dicho en otros seminarios que existen estados que no autorizan que el Ministerio Público eh, tome declaraciones ministeriales. El caso típico es, o el caso que se me viene más rápido a la mente es
Oaxaca y Morelos, que no autorizan que el Ministerio Público tome declaraciones. Ya no hay declaraciones ministeriales. En los estados que sí puede realizar esta declaración del Ministerio Público, esta declaración previa al juez o esta declaración ministerial, bueno, es necesario, es requisito de validez que esté presente el defensor para que pueda asesorar al imputado e incluso recomendarle que se asile en su derecho de no declarar, de no autoincriminarse. Y decimos, sin embargo, aun y cuando no es exigible su presencia, tiene acceso en todo momento a los antecedentes de la investigación. ¿Qué integra el derecho a la defensa? Bueno, la mayoría de los códigos procesales hablan que el derecho a la defensa se integra con el derecho del imputado a comunicarse libremente y privadamente con su defensor. Ya hablábamos de él. Incluso nos dice la Constitución las comunicaciones privadas o en este caso las comunicaciones telefónicas podrían ser o por cualquier medio electrónico entre el imputado y su defensor son inviolables, no son sujetas de una intervención telefónica. El derecho, pues, esto nace del derecho del imputado a comunicarse libre y privadamente con su defensor, a disponer del tiempo y los medios razonables para preparar su defensa, de acuerdo con la naturaleza de las pruebas que se pretenden aportar. Y nos dice aquí abajo, las comunicaciones entre el imputado y su defensor son inviolables, tal cual lo dice la Constitución. Y no puede alegarse en este derecho o no puede alegarse para restringir este derecho la seguridad de los centros penitenciarios, el orden público o cualquier otro motivo. Entonces, aún y cuando se puede decir no puede ingresar el defensor al centro penitenciario porque ahí se vulnera la seguridad del centro penitenciario, esto no es alegable. O sea, puede el defensor comunicarse privadamente con su cliente en cualquier momento y a cualquier hora incluso, ¿eh? A cualquier hora puede comunicarse privadamente con él. La mayoría de los estados en los que ya está en operación el sistema acusatorio que me ha tocado visitar, incluso en uno de ellos participar como defensor, me he percatado que tienen muy clara esta situación y han establecido los mecanismos administrativos correspondientes para que en cualquier momento el defensor pueda comunicarse con su cliente, con un imputado, y no vulneren este derecho a la defensa. ¿Eh? Ahí sí yo lo tengo que reconocer. La mayoría de los estados en los que yo he participado tienen muy claro este derecho a la comunicación entre el imputado y el defensor. ¿Cómo se ejerce la defensa en el sistema penal acusatorio? Bueno, ahí podemos hablar que el imputado tiene un derecho de elección, es decir, él puede elegir libremente a su defensor. Ahí también tocamos un poco la pregunta que nos hacía Mario, bueno, si yo otorga o nombra un particular y no está, evidentemente el nombramiento se tiene que respetar porque el imputado tiene ese derecho de elección, él puede elegir a quién nombra. Sin embargo, en lo que el nombrado, como te decía hace un momento, en lo que el nombrado se hace cargo de esa defensa, momentáneamente un defensor público tiene que asumir esa defensa porque no puede dejarse al imputado sin defensor. Nos dice que la intervención pues del defensor no menoscaba la facultad del imputado de formular peticiones y observaciones por sí mismo. Sin embargo, les decía yo hace un momento, en la práctica pues quien las hace es el defensor porque es la persona que está debidamente preparada para ello. Eh, Solo pueden ser defensores, nos dicen la mayoría de los códigos, todos más bien, no la mayoría, aquí sí son todos. Solo pueden ser defensores los licenciados en Derecho con título registrado y cédula profesional expedida legalmente. Por lo tanto, les decía, desaparece la figura de la persona de confianza y esto fue eh, un, una, eh, algo muy importante que se dio para eliminar la práctica del coyotaje. Y quizá ahora estaríamos hablando de coyotaje ya de licenciados con cédula. Bueno, esas son malas prácticas, ¿no? De los colegas abogados al realizar la contratación de servicios de esa manera. Pero por lo menos ya la persona que se va a hacer cargo de la defensa es un licenciado en Derecho. Y aquí yo quiero mencionar algo muy importante, en dos puntos. El primer punto, hay unos códigos que aquí le han añadido, y yo podría mencionar indebidamente que no solamente debe tener título profesional y cédula, sino estar certificado en el sistema penal acusatorio.
Bueno, yo creo que eso ahí el legislador se lo puso de más queriendo salvaguardar la defensa técnica. Es decir, el hecho de que el defensor que esté presente en esa audiencia conozca el sistema penal acusatorio. Porque si no lo conoce, bueno, por más título y cédula que tenga, pues no va a poder ejercer la defensa. Yo quiero ser muy claro con todos ustedes y quiero compartirles mi experiencia, la experiencia que yo he tenido tanto como funcionario de público como defensor privado. La verdad, sí se debe conocer el sistema. No es igual litigar un sistema acusatorio que litigar un sistema tradicional. Hay diferencias abismales. Si bien es cierto, en ambos sistemas el defensor debe tener una base sustantiva, una base de derecho penal o teoría del delito en su parte general, conocer todas esas teorías y conocer todo lo que integra pues los elementos de un delito y debe conocer incluso en cómo se integra cada tipo penal, cuáles son los elementos de cada tipo penal y tener identificado, pues, ser un perito en derecho penal. Desgraciadamente no basta esa situación con ser un perito en derecho penal para poder litigar un sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque la parte que complementa ese conocimiento que se debe tener en materia penal, lo es esa adquisición de destrezas y habilidades en técnicas de litigación oral y en conocer las reglas. Aquí yo puedo dividir el conocimiento que se debe tener del sistema penal acusatorio en dos: conocer las reglas del juego y saber jugar. Andrés Beitelman, en una intervención que tuvo en la revista, no recuerdo el nombre de la revista, se me fue de la mente, pero es la revista que edita Inacipe, si alguien me lo puede recordar. Iter Criminis, ya lo recordé. En la revista Iter Criminis nos dice Andrés Beitelman, que es un procesalista chileno muy reconocido en materia de sistema acusatorio, nos dice: un jugador de fútbol, por el solo hecho de saberse de memoria las reglas de la FIFA, no puede decirse que es un buen jugador de fútbol. Incluso les puedo asegurar que Lionel Messi, por ejemplo, que es el mejor jugador del mundo, pues no se sabe de memoria las reglas de la FIFA respecto al juego de fútbol. Las debe conocer, evidentemente, pero es buen jugador porque practica todos los días, porque está realizando una adquisición de destrezas y habilidades para jugar fútbol. Bueno, esta analogía la voy a trasladar al sistema penal acusatorio. Un abogado, por el solo hecho de ser un excelente doctrinario en materia penal, conocer perfectamente toda la teoría del delito y conocer o saberse de memoria incluso el Código Procesal Penal, no garantiza que sea un buen defensor en el sistema penal acusatorio o pueda ejercer una defensa en el sistema penal acusatorio. Debe tener también las habilidades y destrezas necesarias para poder conducirse en las audiencias. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto, compañeros? Porque la verdad, discúlpenme que lo diga de esta manera, me da pena ajena ver abogados litigantes que están en audiencias del sistema penal acusatorio y que no saben ni siquiera cómo inicia una audiencia o cuál es la naturaleza de una audiencia. A mí me da pena ver a mis compañeros abogados en audiencias que me ha correspondido presenciar, cómo están totalmente perdidos en el proceso. Y muchos de ellos son buenos abogados, excelentes abogados, pero no tienen la habilidad y la destreza para llevar a cabo la defensa. Entonces ahí estaríamos hablando que por esa razón quizás el legislador en algunos casos determinó establecer también certificado en el proceso penal acusatorio. Es buena la intención del legislador, pues, sin embargo yo creo que está menoscabando el derecho a constitucional que tenemos al trabajo y a la profesión que legalmente nos acomode. O sea, ahí sí, yo creo que se excedió el legislador al plasmarlo en los códigos. Esto específicamente lo vi en el código de Tabasco. eh, y hay personas que incluso se han aprovechado de esa situación para este, querer expedir certificaciones que, pues la verdad, no,
dejan mucho que desear y la mejor certificación es la forma en la que tú te conduzcas como litigante en el sistema penal acusatorio. Hablaban unos que para poder ser abogado defensor tendrías que tener la certificación CETEC. Bueno, la certificación CETEC, con todo respeto, es otra cosa, ¿no? Nada tiene que ver con el ejercicio profesional. Es una certificación que te piden para que puedas participar en programas de capacitación que son pagados con recursos provenientes de licitaciones del gobierno federal, exclusivamente, no para otra cosa, ni garantiza que seas un excelente litigante en el sistema penal acusatorio. Entonces aquí el punto aterrizándolo es licenciados en Derecho con título registrado y cédula profesional y con conocimiento del sistema, como lo que están haciendo ustedes en este momento, están conociendo el sistema y quizá vendrá otra fase, que esperemos podemos darla nosotros a través de esta plataforma o si no, cualquier otro capacitador con la suficiente conocimiento y habilidad para transmitir conocimiento respecto a las técnicas de litigación, a cómo conducirse en cada una de las audiencias, que es, por ejemplo, lo que hemos hecho en algunos cursos de litigación oral, ¿no? Transmitir de qué manera se lleva a cabo la audiencia inicial, la audiencia intermedia, la audiencia de juicio, eh, y cómo es la participación de los litigantes en ellas. Entonces, eso es lo que tendría que comentar respecto a este ejercicio de defensa por licenciados en Derecho. ¿Qué pasa? No sé si hayan visto ustedes en alguna publicación que hicimos en la página de Facebook respecto a un caso, por ejemplo, en Chihuahua. Pasó en la ciudad de Chihuahua, que es un estado que ya tiene 5 años, poco más de 5 años con el sistema penal acusatorio, ya en ejercicio, en operación. Llega un defensor particular a representar. Incluso el imputado era un abogado, porque el delito que se le imputaba era de naturaleza procesal en un asunto de naturaleza laboral, un fraude procesal. Y el juez advierte al inicio de las audiencias, lo que es la audiencia de formulación de imputación, que el defensor no tiene conocimiento del sistema penal acusatorio porque empieza a alegar o a promover incidentes que nada tienen que ver con el sistema acusatorio, advierte que no tiene la pericia para llevar este sistema y en ese momento él declara abandonada la defensa por falta de conocimiento del defensor y nombra a un defensor público. Y la verdad eso es un aspecto muy penoso, ¿no? Que eso te pase a ti como abogado particular en una audiencia, pues hasta qué momento impacta en tu prestigio profesional, ¿no? Eh, Compañeros, los voy a dejar un minuto porque no conecté la computadora a la, a la corriente eléctrica y ya me está marcando ahí una falta de batería. Denme, por favor, 30 segundos, un minuto para poder conectar la computadora a la energía eléctrica. Permítanme un segundo. Listo, hemos superado con éxito nuestro problema de energía. Bueno, siguiendo adelante con nuestra presentación, pues podemos mencionar que los defensores en el sistema penal acusatorio deben ser admitidos de plano y sin ningún trámite, tanto por la policía, el Ministerio Público o la autoridad judicial. Así lo establecen los códigos procesales de corte acusatorio eh, en la República. Es decir, que ya pasa a segundo término aquellos ritualismos de promuevo el nombramiento y recaigo un acuerdo y te protesto su fiel y leal desempeño. Esos son ritualismos que nada abonan a la defensa o al ejercicio del derecho de defensa. Por lo tanto, ya en cuanto el defensor es nombrado, inmediatamente se le da intervención sin mayor trámite, ¿eh? Sin ritualismos de protesto el cargo y acepto y tengo que meter un escrito aceptando cargo y todas esas cosas que ya son ritualismos nada más que nada son ritualismos. Eso ya queda superado en un proceso acusatorio, ¿no? A eso se refiere que deben ser admitidos de plano y sin mayor trámite.
Y algo muy importante, por la policía también, porque la policía también hace actuaciones de investigación en las cuales pudiera estar involucrado el defensor. Por ejemplo, el reconocimiento de personas lo puede realizar la policía, no necesariamente el Ministerio Público. El mismo código faculta al Ministerio Público a delegar las diligencias de investigación en la policía, excepto una, que es la declaración del imputado. Esta sí tiene que ser tomada por el agente del Ministerio Público. Todas las demás diligencias, y el cateo también, es otra diligencia que, pero ya a nivel o autorizada por un juez, el cateo y la declaración del imputado es indelegable. Esa sí la tiene que practicar el agente del Ministerio Público. Pero las demás diligencias de investigación son delegables en la policía. Por lo tanto, si estas requieren la presencia del defensor, pues tiene que ser admitido sin mayor trámite, tan solo con la mención que el imputado haga de que nombro a esta persona como mi defensor. Y también, evidentemente, en las actuaciones policiales de la investigación desformalizada en las cuales el defensor quiera participar. Reiteramos, no está o no es exigible su presencia. Inhabilitación. ¿Quiénes no pueden ser defensores? Bueno, los códigos procesales de corte acusatorio nos hablan que no pueden ser defensores los testigos del hecho, no pueden ser defensores los coimputados y no pueden ser defensores los que ya han sido condenados por ese mismo hecho. Fuera de ahí, pues cualquier persona que tenga eh, habilitación profesional para hacerlo podrá ser defensor. Teníamos una manita levantada que ya no está. Bueno, si quiere hacer la pregunta por medio de la pantalla de mensajes, aquí estamos pendientes. Muy bien. Renuncia y abandono. Una vez que el defensor ha sido nombrado como defensor en el sistema acusatorio, puede renunciar al ejercicio de la defensa. En cualquier momento puede hacerlo. Pero en este caso, el juzgador deberá fijar un plazo para que el imputado nombre nuevo defensor. Si dentro del plazo el imputado no nombra defensor, será reemplazado por un defensor público. Ahí entonces el juez estará nombrando un nuevo defensor, un defensor público, en tanto que el imputado en ejercicio de su derecho de elección pueda nombrar o quiera nombrar un particular. Ya tenemos la pregunta. No avanzó la diapositiva. Ok. Déjenme ver. Debería de haber avanzado porque estamos transmitiendo. A ver, voy a regresarme. Díganme si están avanzando. ¿Sí? Si notan que están avanzando las diapositivas, por favor háganme la observación. No avanzan las diapositivas. A ver, déjenme ver qué está pasando. Ok, no avanzan. Permítanme, déjenme ver qué está pasando porque deberían estar avanzando. A ver, tenemos manita levantada, Eduardo, voy a abrir tu micrófono, Eduardo, por si quieres mencionar algo. Ahí está abierto tu micrófono. Ok. Díganme si ahí avanzaron las diapositivas. Sí. Ok. Vamos a ver. No avanzan. Saludos y buenas noches, Francisco Antonio. Permítame felicitarle, a la vez agradecerle su buena exposición. Más que una pregunta, voy a permitir hacer sugerencia. Deberían, si no es mucha molestia, enviárnoslas a nosotros a nuestros correos, la cual nos permitiría releerlas con mayor detenimiento. Creo que sería gran ayuda. Claro que sí. Las diapositivas van a ser enviadas a sus correos. De hecho, así se ha acostumbrado con las anteriores seminarios. Evidentemente no lo podemos hacer previamente este, al seminario para que mantengan la, el interés en el mismo, porque hay personas que pues, únicamente se registrarían para recibir las diapositivas y no mantienen el interés y yo creo que la explicación también sería buena. Pero sí ten la seguridad que lo hacemos al terminar el seminario. Muchas veces no lo hacemos inmediatamente porque tenemos alguna carga de trabajo. En lo personal, su servidor, pues dentro de unos momentos salgo corriendo a Villahermosa y luego me regreso a Monterrey. Y el fin de semana lo paso en Ciudad Juárez y la semana próxima pues regreso a otra ciudad de la República. Andamos corriendo. Yo lo que hago es que le paso las diapositivas a los miembros de mi equipo y ellos también dentro de los momentos adecuados pues
podrán compartirlas, pero de eso pueden tener ustedes la seguridad. Entonces no avanzan las diapositivas, me pueden mencionar si siguen sin avanzar, sigue sin avanzar. Ok, la verdad no sé qué es lo que pueda estar pasando porque aquí ya avanzó, ya avanzaron, ok. Quizás sea algún problema de su conexión a internet que pueda estar algo lenta, pero ya se movió, muy bien, ya avanzaron. Sí, porque aquí me marca el panel de control que deben estar avanzando. Ok, me regreso un poquito, que yo creo que se quedaron como por aquí. Sería la siguiente. No pueden ser defensores los testigos del hecho coimputados y los condenados por el mismo hecho, ya lo decíamos. El renuncia de abandono, el defensor puede renunciar al ejercicio, pero no puede separarse de la defensa hasta en tanto su reemplazante no comparezca. No puede renunciar el defensor durante las audiencias, es decir, a mitad de una audiencia no puede renunciar, ni una vez que ha sido notificado de ellas, tiene que esperarse que concluya la audiencia para poder renunciar y él tiene que asumir la defensa. Si el defensor sin causa justificada abandona la defensa o deja al imputado sin asistencia técnica, se nombra uno público, es decir, sin que él haya mencionado su renuncia a la misma, sin causa justificada alguna, no llegue a una audiencia, no se presente, inmediatamente es reemplazado por un defensor público. Cuando el abandono ocurre antes de iniciarse el juicio, puede aplazarse razonablemente su comienzo para la adecuada preparación de defensa, considerando la complejidad del caso y las circunstancias del abandono y la solicitud que pueda hacer el nuevo defensor. Una observación, el abandono de defensa en los estados que ya contemplan el sistema penal acusatorio constituye delito, ¿eh? Constituye un tipo penal, abandonar la defensa. Entonces hay mucho cuidado, quienes se vayan a dedicar al sistema penal acusatorio como defensores no pueden abandonar una audiencia o una defensa ya aceptada previamente, porque entonces estarían en la comisión de un hecho delictivo. Número de defensores, el imputado puede designar al número de defensores que considere conveniente, entonces ahí los despachos corporativos en materia penal no tienen por qué asustarse, pero no pueden intervenir todos al mismo tiempo en las audiencias o en un mismo acto. Ahí sí tendría que nombrarse un defensor común o una voz o quien lleve la voz de la defensa. Cuando intervengan dos o más defensores, la notificación practicada a uno tiene efectos de validez respecto a todos los defensores. Y la sustitución de uno por otro, es decir, que quien lleva la voz de la defensa no pueda comparecer a la audiencia, pero llegue otro de los nombrados, no altera plazos, ni trámites ni plazos. ¿Tenemos pregunta? Aparece la página de inhabilitación y creo que esa no es la que estás explicando. Ok. La diapositiva que sigue en el número 3 de los condenados. Ahí se quedaron. Bueno, quiero pensar que puede ser algún problema de la velocidad del internet, que puede ser la velocidad del internet al cual yo esté conectado o la que estén ustedes conectados, porque aquí el panel de control me está mencionando que está en directo, que se está mostrando pantalla. Se quedó en la inhabilitación. Muy bien. Déjenme ver qué pueda suceder. Voy a dejarlos en pausa un momento. Voy a dejar de compartir la pantalla para verificar eso. Permítanme 2 segundos, 3 segundos en lo que muevo yo aquí algunas cosas en la computadora. ¿Me pueden decir por favor si ya avanzó a la siguiente diapositiva que sería renuncia y abandono? Si alguien me indica si ya avanzó las diapositivas, aún no avanzan. Bueno, no avanzan. Ok. Bueno, la verdad ignoro qué es lo que puede estar pasando. Si gustan para no detallarnos un poco más en la explicación, este, estamos en inhabilitación. Ok. Ok, ahí se quedó la diapositiva, me comentan todos, ¿no? Entonces, ignoro cuál sea el problema. Este, voy a seguir con la explicación, aunque la diapositiva no avance. De cualquier forma, ustedes van a recibir todas las diapositivas. Faltan 3 o 4 diapositivas nada más.
Tenemos un comentario: en República Dominicana la cantidad de defensores máxima es de 3, pero puedes agregar más juristas como asesores de la defensa técnica. Bueno, es un dato muy interesante. Aquí nuestra ley no nos establece o no nos dice que haya un número limitado. Pueden ser el número de defensores que el imputado establezca, y también pueden tener asesores técnicos dentro de las mesas de la defensa, y evidentemente los defensores o el defensor que lleve la voz de la defensa tendrá la responsabilidad sobre sus asesores que se encuentren en su mesa. Es un dato muy interesante que le agradecemos a Francisco. Bueno, voy a seguir explicando aun y cuando la diapositiva no avance. ¿Cómo funcionan los asesores técnicos? Ok, un asesor técnico, Gabriela, puede sentarse en la misma mesa del defensor o del Ministerio Público, porque los puede tener cualquiera de los dos, estar sentado ahí y estar comentando situaciones de lo que está pasando en la audiencia con el defensor, evidentemente en voz baja o a través de mensajes escritos en papel, no mensajes de celular, durante el desarrollo de la audiencia. Él puede estar presente y estar sentado a un lado del defensor, pero no puede intervenir como defensor. Así funciona un asesor técnico. Puede estar sentado junto con él, pero no intervenir en la audiencia. Nada más estarle asesorando respecto a lo que está pasando en la audiencia. Regularmente los asesores técnicos son peritos cuando se está llevando el desahogo de alguna prueba pericial, o algún otro abogado respecto a un hecho en el que pudiéramos decir, no sé, que se esté tratando un delito que esté involucrado con derecho civil o derecho fiscal, que quizá el defensor no domine esa rama del derecho, porque somos conscientes de nuestras limitaciones, por lo menos en lo que a mí respecta. Yo soy especialista en derecho penal, no me considero especialista, aunque llevé las materias en la facultad de derecho fiscal, derecho civil, derecho mercantil, y en su momento he litigado esas áreas del derecho, pues no me considero un experto. Y si estamos tratando algún caso que esté relacionado con eso, pues algún otro abogado podrá estar sentado ahí asesorando en cuanto a los conceptos y figuras jurídicas de esa rama del derecho, sin intervenir como defensor. No es necesario nombrarlo como defensor, sino únicamente como asesor técnico. Esa es la manera en la que funcionan. Básicamente, únicamente se le hace saber al tribunal que quien está sentado a tu lado es tu asesor técnico, se individualiza y puede estar sentado ahí durante todo el desarrollo de la audiencia, pero sin intervenir como defensor. Esa sería la intervención de los defensores, perdón, de los asesores técnicos. Manita levantada. ¿Quién nos está levantando la manita? A ver, vamos a ver. Acaba de avanzar, está en renuncia de abandono. Así es, ya está en renuncia de abandono. Por lo tanto, entonces podríamos decir que será algún problema de conexión del internet mío. En este caso, porque si yo muevo y no avanza con ustedes, puede decir que hay un problema con mi conexión de internet. Lo importante es que no perdamos la conexión de voz para que puedan seguir ustedes escuchando mi explicación. Decíamos, no se puede renunciar una vez iniciada. Número de defensores, ya hablamos de él. No altera, puede designar el número que estime conveniente. Cuando intervengan dos o más, únicamente, o la notificación, perdón, causa efectos respecto a todos. Garantías del ejercicio de defensa. Ustedes se rigen por el sistema inquisitivo o por el acusatorio adversarial. Ok, Francisco Antonio, sabes que estamos nosotros en el proceso de implementación al sistema acusatorio adversarial. La mayoría de las entidades federativas de nuestra república, porque somos una república federal, anterior a una reforma constitucional del 2008, se regía por el sistema inquisitivo mixto, porque tenía figuras del sistema acusatorio, como lo es la figura del Ministerio Público, y ahorita estamos en la transición hacia el sistema acusatorio adversarial. Por eso, la mayoría de los presentes a este seminario, es su interés, porque en la mayoría de las entidades federativas, es decir, de los estados o circunscripciones territoriales denominadas estados en nuestro país, no ha entrado en vigor. Son solamente una cantidad, ya que tenemos un plazo para hacerlo, que es el 18 de junio del 2016. Entonces estamos ahorita en ese inter.
de trasladarnos del sistema inquisitivo al sistema acusatorio adversarial, que es la materia de estos seminarios. Te agradezco mucho tu comentario y tu presencia, tu interés en un sistema jurídico pues, de un país diverso. Imagino por tus comentarios pues, que estás en la República Dominicana, lo cual me da mucho gusto que estés aquí presente con nosotros. En el estado de Jalisco estamos muy retrasados en el nuevo modelo. Así es, hasta donde yo tengo entendido, incluso aún están en el proceso de discusión del código procesal. Creo que ya había un modelo, un modelo de código que iba a ser aprobado. La verdad me quedé en que estaba listo para aprobarse, pero no ha sido aprobado. E incluso no están ni siquiera en el proceso de capacitación. Te lo digo porque nosotros viajamos por toda la República y nos damos cuenta de los estados que ya, o en qué estado del proceso se encuentra cada una de las entidades federativas. En Veracruz en mayo del 2013, efectivamente, tenemos conocimiento de ello. Este año entró en vigor Tabasco y entró en vigor una segunda parte del estado de Nuevo León. Por ejemplo, Nuevo León no lo está haciendo por zonas, sino que lo está haciendo por delitos, por categorías de delitos, y ya un mayor número de delitos entra en vigor bajo el esquema del sistema penal acusatorio adversarial. Seguimos, les agradezco de sobremanera sus comentarios y sus preguntas, la verdad que enriquecen mucho este seminario, muchísimo, me interesa que sigan participando y que sigan retroalimentando a todos los asistentes. Vamos a seguir en la explicación y al final tenemos otro periodo de preguntas y respuestas. Eh, Muy bien. Garantías para el ejercicio de defensa. Nos habla, por ejemplo, de que no es admitible el aseguramiento o decomiso de cosas relacionadas con la defensa. Y evidentemente tampoco lo es la interceptación de comunicaciones del imputado con sus defensores, consultores técnicos o con sus auxiliares, ni las efectuadas entre estos o personas que les brindan asistencia. No son susceptibles de intervención telefónica. Pueden regresar una diapositiva antes, no es necesaria la explicación, solo para copiarla. Gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no la regresamos? Ese era el anterior que les comento. Incluso, eh, vamos a hacerles llegar las, las diapositivas a sus correos electrónicos con todo el gusto del mundo. Ok, bueno. Ahorita si gustas, Gabriela, creo que ya está. Gracias. Ok, te iba a decir que si quieres ahorita cuando estamos en sesión de preguntas y respuestas nos regresábamos. Eh, Entrevista con los detenidos. Ya lo decíamos, el imputado que se encuentra detenido, incluso ante la policía, tiene derecho a entrevistarse privadamente con su defensor desde que inicia su detención. Entrevista con otras personas. Si antes de una audiencia el defensor desea entrevistarse con alguna otra persona, de hecho un testigo, tiene esa necesidad para preparar su defensa y esta persona se niega a recibirlo, puede solicitar el auxilio judicial, explicando las razones que tornan necesaria esa entrevista. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? Lo que están viendo ustedes en la diapositiva es la redacción, no es redacción mía 100%, sino que es más bien la redacción que la mayoría de los códigos procesales tiene. Les digo, puede variar una palabra o una frase, pero en esencia es lo mismo. ¿A qué se refiere la ley, el código procesal con esta situación de entrevista con otras personas? El defensor puede entrevistarse con los testigos de cargo, puede solicitar entrevistarse con ellos, puede ir a visitarlos a su casa incluso si lo considera pertinente y entrevistarse con ellos. Entrevistarse no quiere decir que les tome declaración. Acuérdense que no se toman declaraciones en el sistema acusatorio. Las declaraciones se dan en juicio cuando la persona ya comparece ante la autoridad judicial, ante el tribunal de juicio oral, a rendir su declaración. Anteriormente son entrevistas, o antes a ellos son entrevistas únicamente. El defensor puede entrevistarse con estos testigos. Si la persona se niega a recibirlo, pues puede solicitar el auxilio judicial para que lo reciba y para que él se pueda entrevistar con estos testigos y preparar incluso sus medios de defensa, de qué manera puede contradecirlo, si va a buscar otro testigo, si va a aportar una pericial, etcétera. Todas esas cosas que necesita el defensor
dentro de una defensa penal activa. Nos dicen los códigos procesales, en este caso, de considerarse fundada la necesidad de expeditar una orden para que esta persona reciba al defensor en el lugar y momento que ella misma decida, o la citará a la sede del tribunal para que allí se desarrolle la entrevista con la presencia del juzgador o el tribunal personal que esté designe. Tenemos comentario. Estas entrevistas no pueden tomarse como un hostigamiento de ninguna manera, y de ninguna manera pueden constituirse en un hostigamiento, ¿eh? Eso hay que quedar muy claro. Evidentemente, de la actitud que debe tomar el defensor no es de ir a hostigar al testigo, sino únicamente de escuchar la versión, de entrevistarse con él y decirle, oye, bueno, platícame otra vez lo que tú ya le dijiste al Ministerio Público, porque recuerden que no necesariamente lo que está plasmado en la entrevista con la policía puede ser lo que dijo la víctima o dijo el testigo. Entonces, en ese caso, el defensor quiera, este, quiera entrevistarse con él. Entonces, no pueden tomarse como un hostigamiento porque están autorizadas por la ley para salvaguardar el ejercicio de defensa y salvaguardar el principio de contradicción. Pero, sin embargo, también, pues dicen por ahí, en el pedir está el dar, ¿no? Entonces, si vas y te presentas tú como defensor de imputado en una actitud amenazante ante el testigo, es lógico que no te quiera recibir. Si vas y te presentas, buenas tardes, señor fulanito, yo soy el defensor de tal persona y sabe que para mí es importante escuchar su versión, puede por favor recibirme para hacerle yo unas preguntas. Bueno, yo creo que no habrá mayor problema en la que el testigo te reciba, ¿no? Solamente si ya no te quiere recibir, si es necesario para tu defensa, entonces puedes solicitarle esta autorización al juez. Mario Alberto Díaz, de Baja California Sur, nos dice, ¿puede el defensor citar a una persona por medio del MP? Me imagino que debe ser por MP. Puede hacerlo, pero te voy a decir una cosa, no es necesario. Cuando estamos hablando de entrevista desformalizada, no es ni siquiera necesario que le pidas al Ministerio Público esa cita. Tú mismo puedes ir a tocar la puerta del domicilio y solicitar esa entrevista directamente al defensor, y no tiene por qué considerarse un hostigamiento, como lo decía Guillermo. ¿Por qué? Porque la esencia del sistema acusatorio es esa, la igualdad entre las partes y el principio de contradicción. En el siguiente seminario, que va a ser continuación a este, vamos a hablar de esos detalles finos que ustedes me están preguntando respecto a la forma en la cual un defensor ejercería ya el derecho de defensa de manera práctica, es decir, en el campo, cómo él se entrevistaría con un testigo, cómo él buscaría un perito, cómo él aportaría estos datos de investigación, reitero, en la etapa de investigación para convertirlos en medios de prueba en la etapa intermedia, para convertirlos en prueba en la etapa de juicio. Vamos a hablar de eso en la continuación de este. Se me fue una pregunta que me hacía Eduardo, perdón, la borré por accidente, si me la puedes volver a hacer, para darle contestación. Cuando estaba borrando las anteriores, borré la tuya, Eduardo, por favor, hazme el favor de repetirla y enviármela por la ventana de mensajes. Entonces les decía, vamos a tocar esos puntos. Antes de llegar a esos puntos finos, yo quería hablar con ustedes de todas estas situaciones que los códigos procesales prevén como una manera introductoria de llegar a el ejercicio de la defensa ya de manera práctica. Muy bien, ya tenemos la pregunta de Eduardo. ¿Se considera también para delitos de homicidio o secuestro esta entrevista libre con los testigos? Sí, no hay ninguna restricción en cuanto al delito, ¿eh? Evidentemente sería más problemático que te reciban los testigos de este tipo de delitos. Por lo tanto, el defensor tendría que proceder con más cautela para poder obtener esta entrevista, e incluso estar preparado para solicitarle el auxilio de la entrevista al juez. En lo personal, yo he llevado casos de homicidio, de secuestro no, porque no llevo asuntos como defensor de asuntos de secuestro. Es algo muy excepcional que yo lleve un asunto de secuestro, por muchas razones. Pero en asuntos que llevo de homicidio, yo he ido a la casa de los testigos, tocar la puerta y solicitar la entrevista. Y como les digo, en el pedir está el dar. Se les dice, soy el defensor de esta persona, el único interés que tengo es hablar con usted, me permite. Y muchos de ellos me dan el pase a su casa, ¿eh? Me dan el pase y me ofrecen un café y duramos horas platicando respecto de la versión. Y ellos se quedan muy complacidos de que incluso el defensor, en una actitud objetiva, pueda obtener su versión.
Y eso me ha dado en algunos casos mucha información de mucha calidad que no se le dijo a la gente del Ministerio Público. Información incluso que le sirve para obtener o para facilitar la detención de algunos copartícipes y que el Ministerio Público no la obtuvo, porque a veces es más, y yo creo que aquí me darán la razón, a veces es más, o se genera más confianza, un vínculo de mayor confianza entre alguien que no es una autoridad, como un defensor privado, que con el Ministerio Público. Al Ministerio Público la mayoría de la ciudadanía le tiene miedo, o le tiene respeto, ya sea por la investigación que tiene, y le tiene miedo porque la autoridad impone, ¿no? Tener de frente a una persona que esa autoridad le impone, y muchas veces eso realiza un bloqueo en la versión que les está dando. Entonces yo les puedo compartir esa experiencia que ha sido muy buena experiencia para mí, utilizar estas facultades que nos da la ley para entrevistarnos con testigos. Hay una película muy buena, se las he mencionado en algunos seminarios, se llama Homicidio en Domingo por la Mañana. Ahorita te contesto, Gabriela, permíteme, aquí veo tu pregunta. Homicidio en un Domingo por la Mañana es una película muy buena. Este, mm, es una película francesa, pero traducida al inglés, con producción o realizada en los Estados Unidos. Si la pueden encontrar, véanla. Trata precisamente de cómo un defensor, y en este caso era un defensor público, realiza toda una investigación para obtener la absolución de su cliente, de su representado, en la cual existen muchos vicios de la autoridad investigadora, de la policía, en este caso, y de la fiscalía, en ese caso, y vemos cómo él va y toca la puerta de los testigos y habla con ellos, y es sistema acusatorio anglosajón, pero no deja de ser sistema acusatorio, y esas mismas facultades de investigación las tiene el defensor en el sistema acusatorio latinoamericano y en el sistema acusatorio mexicano en específico. Entonces, se las recomiendo. Se llama Homicidio en un Domingo por la Mañana. Así se llama la traducción, es Murder en Sunday Morning, se llama en inglés. Gabriela nos dice, y en caso de delitos sexuales se permite la entrevista con la víctima, por ejemplo. Bueno, yo creo que ahí, si puedes ver la redacción de la ley, si la víctima no quiere entrevistarse contigo, y ahí también el defensor debe ser muy claro, muy objetivo en cuanto a qué tanto necesita entrevistarse con la víctima, porque él también debe tener la objetividad de que esa fue una experiencia traumática. Si la víctima no quiere entrevistarse con él y el defensor solicita la autorización al juez, si te fijas, ahí dice el juzgador en caso de considerar fundada la necesidad. Entonces puede ser que el juzgador incluso también él no te autorice que te entrevistes con la víctima, porque ya ahí ya entran en, en juego algunos otros factores, no solamente la negativa de recibirte, sino incluso el impacto emocional y psicológico que puede llegar a tener la víctima tratándose de un delito de naturaleza sexual. Se debe de permitir, porque el código lo autoriza, vaya, pero ahí tú como defensor tendrías que estar muy consciente de la necesidad que tengas de esa entrevista y de la forma en la cual vas a plantear la autorización para que te entrevisten en o que te autoricen a que te entrevistes con la víctima, ¿no? Ese sería mi comentario al respecto. Entonces, avanzando, auxilio a la defensa. También existen casos en los cuales el defensor necesita documentos, objetos o alguna evidencia material que se encuentra en poder de un tercero y que no se los va a entregar. Dice, no, yo a ti no te doy los objetos, que venga el Ministerio Público. Bueno, en primer momento podrías pedirle al Ministerio Público que él lo recabe por ti, tú solamente señalándole el lugar donde se encuentra, pero si ni aún así accede a entregárselos al Ministerio Público, el defensor entonces podrá ir ante el juez de control o juez de garantía para solicitarle esa entrega y en vista de lo que en una audiencia se alegue respecto a la razón por la cual no se está entregando ese objeto o ese informe, documento, evidencia material, entonces el juez determinará que se ordene o no la entrega de ese, o podrá incluso aplicar medidas de apremio o decretar cateo. Y por ejemplo, cuando yo hablo de la diligencia de cateo en los cursos que doy a agentes del Ministerio Público, les pregunto, ¿quién puede efectuar cateos? ¿O quién está facultado para pedir cateos? Y de primera mano todos me dicen el MP, el MP, el MP. Pero sin embargo, aquí este precepto legal nos dice que no solamente el MP, sino que también el defensor podría solicitar un cateo.
¿quién va a ejecutar ese cateo? Ahí sí, tendría que ser el MP quien ejecute ese cateo. No lo dice el precepto legal. El juez de garantía a petición del defensor podrá ordenar el cateo de lugares a fin de buscar determinados objetos o documentos que puedan favorecer la defensa del imputado. La orden de cateo y la práctica de este deberán reunir los requisitos previstos en el código, es decir, ya la práctica se llevará por el agente del Ministerio Público, que es ahí sí el encargado indelegable de la diligencia de cateo, que es un acto de molestia en la inviolabilidad del domicilio. Entonces, aquí estaríamos ya finalizando estos primeros preceptos de lo que es el ejercicio de defensa en el sistema penal acusatorio. Me quedan algunos minutos para contestar algunas preguntas en virtud de un compromiso posterior que tengo al compromiso adquirido con todos ustedes. Entonces, si tienen algo que comentar, por favor háganlo. Aquí estoy al pendiente de sus comentarios, preguntas o inquietudes. Les adelanto, siguiente seminario web previo al fin del mundo del 21 de diciembre, el próximo día 20, estaríamos hablando pues también de la defensa penal acusatorio, pero en el sistema acusatorio, pero respecto de ya cómo en la práctica se lleva a cabo esta defensa. Francisco Antonio, en virtud de que el imputado tiene el derecho de intervenir en el proceso, esto no le traería alguna dificultad al defensor, lo digo porque el defensor prepara su caso y cualquier intervención del imputado le podría perjudicar. Evidentemente le podría perjudicar porque pues el imputado no conoce el sistema y no es necesariamente docto en la materia como para poder preparar una defensa adecuada. Por esa razón sí le puede perjudicar, pero sin embargo tú como defensor debes de tener la comunicación adecuada con tu cliente para darle la confianza de que sea tú quien lleves la batuta de la defensa, ¿no? Entonces, tienes razón, Francisco, puede interferir, pero pues eso ya dependerá de cada uno de los defensores, ¿no? Eduardo Saldaña, no tengo preguntas, espero estar al pendiente del módulo, muchas gracias, estamos a sus órdenes. Igualmente estoy a las órdenes de todos ustedes. Si hay más preguntas, por favor, háganmelo saber. Creo que este módulo, no lo recuerdo, este seminario también lleva aparejada una encuesta al final de una evaluación del evento al finalizar cuando ustedes cierran ya el panel de control. Nuevamente les pido por favor que la contesten, es importante para nosotros. Si no les llega el día de mañana a sus correos electrónicos, por favor les pediría que nos pudieran contestar esta encuesta. Aquí sigo al pendiente unos minutos. Si hay más preguntas por parte de quien todavía está presente, me comenta aquí el panel de control que ya han abandonado la plataforma 11 personas. Bueno, pues los que aún están aquí, eh, Osvaldo, Francisco, Ismael, Alicia Concepción, Iván, Jocelyn, Eduardo Saldaña, José Luis González, Gabriel Rivas, Omar, Mario Alberto, Guillermo, si tienen alguna pregunta, tenemos aquí otra. En el desarrollo de un juicio solamente tomará la palabra quien sea nombrado como representante o en algún momento podrá intervenir algún abogado que sea nombrado como defensor. No entiendo tu pregunta, nuevamente la voy a leer. En el desarrollo de un juicio solamente tomará la palabra quien sea nombrado como representante o en algún momento podrá intervenir algún abogado que sea nombrado como defensor. No entiendo a qué te refieres con representante. Vaya, esa es la parte que no entiendo de tu pregunta. Si me lo puedes aclarar, bueno, voy a tratar antes de que me lo comentes. Representante será quizás del representante de la víctima, ¿a eso te refieres? Él puede tomar la palabra, pero en ningún momento puede sustituir al agente del Ministerio Público y el abogado defensor. Entonces, sí, él sí tiene la obligación o de la facultad de incluso de llevar la audiencia. Es lo adecuado. El imputado no puede nombrar un representante, tiene que nombrar un defensor. ¿Sí? Entonces, no puede haber. No, si son nombrados varios abogados, uno solo puede intervenir o cualquiera de los nombrados. Ah, ok, ahí te va. Ahí sí ya entiendo tu pregunta. Decíamos, pueden ser nombrados varios, pero solamente no pueden intervenir en el mismo momento. No pueden intervenir. Entonces, solamente uno de ellos puede intervenir en la audiencia y si otro quiere tomar la palabra, entonces se la tiene que ceder
el que en ese momento lleva la voz. La mayoría de los jueces, o más bien todos los jueces, te preguntan quién lleva la voz, de los tres representados, quién lleva la voz, entonces ya se dice uno solo, yo, o yo la voy a llevar. Si otro abogado quiere tomar la voz, entonces tendrá que cederle la voz de la defensa al otro abogado, no pueden intervenir al mismo tiempo. No sé si te solventada tu pregunta, Gabriela. Guillermo, ¿cómo se debe entender la participación del defensor privado en la acción penal privada? Se debe entender tal y como se entiende en la acción penal pública, ¿eh? Es exactamente lo mismo, son los mismos derechos, las mismas facultades, no, la única diferencia es que la acción penal la ejerció un abogado particular, representante de la víctima, o la víctima directamente, si puede hacerlo, es exactamente lo mismo. Aquí, bueno, la carpeta de investigación, ¿quién la lleva? La sigue llevando el MP. Hay un error ahí que dicen que la carpeta la llevará el abogado defensor, pero ya el MP no tendría por qué intervenir en las audiencias. Pero sin embargo, el titular de la carpeta seguiría siendo el MP, porque entonces dime qué complicado sería ir a tocarle al despacho del otro abogado, oye, aquí te traigo antecedentes de investigación, recíbemelos. Entonces tendría que fungir ahí el MP, o tendrá que hacerlo como custodio de la carpeta de investigación. Ok, pero es exactamente igual la intervención, no tiene diferencia, vaya, que el proceso para la acción penal privada y el proceso para la acción penal pública es el mismo. Mario Alberto, muchas gracias, escucha cortado, estamos al pendiente, muy bien, ahí tienes problemas de conexión. Gabriela, gracias, y Verónica Ochoa, hay mucho eco, bueno, yo creo que hay problemas aquí de conexión con el internet. Damos por terminado nuestra participación, damos por terminado este módulo, este seminario, por favor. ¿Qué pasaría en el caso de que no consten los mismos documentos en la carpeta del fiscal y el defensor público? Es decir, que se oculten documentos. Hay una sanción muy seria y una pérdida de credibilidad para el Ministerio Público, y evidentemente eso le costaría sanciones penales y administrativas a la gente del Ministerio Público. Entonces deben ser exactamente iguales. Y te lo digo, en la práctica no hay agente del Ministerio Público que lo haga, porque se estaría arriesgando, uno, a pérdida de credibilidad ante el tribunal, y ese es el mayor valor, el activo más grande que tiene un agente del Ministerio Público en el sistema acusatorio, su credibilidad, y dos, puede dar lugar a sanciones administrativas y penales incluso, por la ocultación, la destrucción o la reserva de antecedentes que no sean autorizados por el juez. Eso es lo que pasaría. Entonces, bueno, para salvaguardar esas o solventar esas mm, situaciones de conexión que tenemos, damos por terminado el seminario. Les agradezco su atención, les agradezco que hayan estado presentes el día de hoy. Cualquier duda, nuevamente estamos en nuestros correos electrónicos, en nuestra página de Facebook. Si no hay más preguntas, bueno, gracias por todo. Nos vemos aquí el próximo jueves. Muchas gracias nuevamente por su invaluable apoyo, por conocer este nuevo sistema de justicia penal, muy expectante de lo que vendrá. Buenas noches, Gabriela, gracias por su valioso tiempo, seguimos en contacto. Gracias a todos, damos por terminada esta transmisión, que pasen muy buena noche y muy buen fin de semana. Hasta la próxima, hasta el próximo jueves.